Hoy vamos a iniciar una serie con el libro de Ruth. Y la palabra de Dios que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes, la he titulado Decisiones. Creo que hay una canción, ¿no?, que se llama Decisiones. Pero hermanos, a lo largo de nuestra vida, nosotros todos vamos a tener que tomar decisiones. ¿Quién no toma decisiones aquí? Todos tomamos decisiones, ¿no? Hay decisiones muy sencillas que nosotros tomamos, como por ejemplo, ¿qué cocinaré? Ahora este no es un privilegio solo de las mujeres, también los hombres cocinan, ¿no? Entonces, ¿o qué me voy a poner de ropa hoy día para poder salir? ¿A dónde voy a ir a comprar? Pero ¿sabes qué, hermano? Hermana, hay decisiones que van a afectar nuestra vida. Como por ejemplo, ¿con quién me casaré? Si tú te equivocas, esto es una decisión que vas a arrastrar las consecuencias siempre. Pero déjame decirte que hay decisiones que van a afectarnos por siempre. Y nos van a arrastrar porque vamos a tener que pagar consecuencias a nuestras malas decisiones. Y ahí en el capítulo 1 del libro de Ruth, vamos a ver que hubieron 4 personajes que tomaron decisiones. Unos tomaron decisiones sabias, correctas, pero otros tomaron decisiones que tuvieron que pagar consecuencias terribles. Muchas veces, hermanos, todos nosotros tenemos que tomar esas decisiones, pero pueden afectar nuestra vida espiritual, nuestra vida de salud, ¿no? Cuando hacemos cosas que el médico dice no hagas, afecta nuestra vida de salud. Decisiones con nuestra familia, decisiones que tomamos con la familia. Y afecta también el aspecto espiritual tremendamente. Entonces tenemos que aprender a tomar decisiones. Y vamos a ver los personajes que Dios me ha puesto en este capítulo 1 del libro de Ruth. Elimelech. Elimelech dice que tomó una decisión de no hacer la voluntad de Dios. Este hombre en el tiempo de los jueces tomó la decisión de no hacer la voluntad de Dios. Y esta historia, hermanos, se sitúa durante el tiempo de los jueces, donde Dios había levantado jueces conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasaba? El pueblo de Israel no escuchaba a los jueces. El pueblo de Israel no escuchaba el consejo y estaba acostumbrado a tomar sus decisiones mediante lo que a ellos les pareciera. Y a veces somos así, ¿no? Yo he escuchado muchas veces. Yo tomo mis decisiones porque yo soy dueña de mi propia vida o dueño de mi propia vida. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Les parece conocido eso? Muy conocido, ¿no? Y este hombre tomó la decisión de no obedecer al Señor y tuvo que pagar las consecuencias de sus decisiones. Dice que en el libro de los jueces podemos ver cómo el pueblo de Israel había rechazado el mandato de Dios. No quería obedecer a Dios. Y esto podía ser que el hambre que vino después, que tuvieron que soportar, pudiera ser que fueran las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando nosotros nos equivocamos, hermanos, no es que Dios nos está castigando. Es que Dios permite que nosotros pasemos las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Por eso es importante tomar decisiones
en sabiduría. Buscar a Dios y preguntarle si lo que tengo que hacer o voy a hacer realmente está dentro del corazón de Dios. Y dice que Elimelec decide salir de su pueblo porque había venido el hambre. Y dijo, acá no me puedo quedar. La tierra está seca, dijo, ¿no? Ellos, el pueblo de Dios, se había alejado de Dios. Tenían que haber, yo creo que él tenía que haber sido paciente, soportar la prueba y no salir del pueblo de Dios porque Dios les había dicho que ellos no podían cruzarse o ir a pueblos paganos. Y es lo que hizo este hombre. Se fue a Moab, un pueblo pagano, un pueblo donde adoraban dioses. Porque Dios les había dicho, a cualquier lugar puedes ir, menos a un pueblo pagano. Pero Elimelec salió de su tierra, salió de su pueblo, salió del lugar donde Dios le había dado que se quede para poder ayudar a Dios, ¿no? A veces queremos ayudar a Dios. Ay, si hago esto, y si hago lo otro, y ayudamos a Dios, creyendo que Dios necesita nuestra ayuda. Dios no necesita tu ayuda, hermano. Dios lo único que quiere es que tú creas en Él. Y Él quiere que tú confíes en Él. Él quiere que tú aceptes que Él va delante de ti. Y como dice su palabra, que Él nos enseña el camino por donde nosotros tenemos que andar. Cada vez que yo iba por un lugar cuando yo recién me convertí, bueno, y hasta ahora, ¿no? Y Dios no me da paz. Y me dice el Señor en mi corazón, cuidado, por ahí no tienes que ir. Cuidado, y cuando escuchamos la voz de Dios advirtiéndonos, es que nosotros tenemos que obedecerle. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios a través de nuestros pastores, a través de las personas que están liderándonos, nuestros discípulos, nuestros discipuladores, perdón. Recuerdo que hace muchos años vino una chica a la mesa pastoral y me dijo, pastora, he tomado la decisión de irme a trabajar a los Estados Unidos. Le dije yo, ¿y cómo fue? A ver, cuéntame. Era una maestra, tenía trabajo. Pero es que acá estamos con hambre. Así, estamos con hambre ya. ¿Y qué más? Entonces yo me voy a ir, ya tengo mi pasaje. Entonces, ¿para qué vienes a consultarme si ya tienes pasaje? Pero es que, pastora, quiero escucharla a usted. Bueno, me vas a escuchar, pero de repente no te va a gustar lo que te voy a decir. ¿Has consultado a Dios para irte? ¿O es que el Dios de Estados Unidos no es el Dios de Perú? ¿Qué es lo que estás creyendo? No, pastora, es que yo tengo que ayudar a mi familia, mi hijo entra a la universidad. Sí, yo entiendo todo eso. Pero nosotros tenemos el Dios de los imposibles. Y tenemos que confiar en Él. Y le dije, mira, hija, tú piensas que en Estados Unidos vas a poder estar bien. ¿Has pedido una visa para poder trabajar allá? No, yo me voy con una visa de turista. Entonces, Dios no te va a bendecir. Porque yendo con una visa de turista, tú estás yendo en contra de las leyes de otro país. No, me voy, y se fue. Al tiempo regresa. Y entonces me dice, pastora, tenía razón. Ahora he vuelto más endeudada que cuando me fui. ¿Y por qué? Porque querían que yo cambiara mi nombre. Querían que yo me hiciera pasar por otra persona para poder trabajar allá. Y le ponían un nombre de no sé quién, que tenía visa y que tenía permiso y todo. Pero tenía que mentir. Y no le fue bien. Hay que escuchar el consejo de nuestras autoridades, de nuestros pastores.
La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Mm? También dice en Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y tú podrás decirme, no, pastora, porque eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Muchas veces escucho esas cosas. Sí, pero es la palabra de Dios. Y Dios dice que castiga como el padre castiga a su hijo. A ver, ¿tú no has castigado a tu hijo alguna vez? ¿No le has corregido a tu hijo? ¿No le has dicho eso que estás haciendo está mal? Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero a veces nosotros no queremos escuchar y no oímos la voz de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos que el único que puede dirigir nuestras vidas es Él. Ya no dependemos de nosotros, dependemos de Él. Cada vez que yo discutía con mi esposo y yo le decía, mira, Harold, yo no estoy de acuerdo con esto, bueno. Entonces le decía, bueno, tú eres el pastor, tú eres la cabeza, tú eres la autoridad, yo solamente voy a orar por ti, ¿no? Y él iba y oraba y le preguntaba a Dios si lo que yo estaba diciendo era correcto o no. Muchas veces me decía, sí, Lourdes, tienes razón, Dios no quería esto. Pero otras veces me decía, no, porque Dios me ha dicho. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Hay decisiones que van a afectar toda nuestra vida. Muchos tomamos decisiones equivocadas sin pensar en lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. Si tienes esposa, siéntate con ella y conversa con ella. Oren juntos para ver si las decisiones que van a tomar son correctas. Tenemos que tomar decisiones y enfrentar pruebas. Pero cuando vienen las pruebas y vienen las dificultades, ¿qué hacemos? Ay, ya no creo en Dios. No. ¿Por qué Dios me ha mandado esto? ¿Dios me ha mandado? Tú te lo has mandado por tomar una decisión que no es correcta. Por tomar la decisión sin buscar el consejo en la palabra, en la oración, por no buscar al Señor y a tu pareja y a tu familia para ver si están en lo correcto. Tenemos que enfrentar las adversidades. Sí, es cierto, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y la palabra dice que Él no nos deja. Es más, hermanos, la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Ay, qué bueno, pastora. Pero las cosas malas también nos ayudan a bien, porque nos van a enseñar qué camino no tenemos que tomar, ¿no es cierto? Y las cosas buenas van a traer también alegría a nuestra vida. Tenemos que tomar decisiones sabias. Dios nos pide que seamos valientes. Dios nos pide que no huyamos de los problemas, que no le ayudemos en las soluciones, porque Él es Dios. Él no necesita de tu ayuda. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que ser valientes ante las pruebas. Tenemos que ser valientes ante la propia vida y tenemos que ser valientes en medio de nuestras decisiones que estamos tomando. Hermanos, para este hombre, las consecuencias de su desobediencia, porque Dios le había dicho no vayas a pueblos paganos, fueron funestas. Primero, sus hijos se casaron con mujeres moabitas, ¿no? Ellos tomaron mujeres paganas para casarse. Y después, él pierde la vida y pierde la vida de los hijos. En Ruth 1:4 dice,
los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí 10 años. 10 años de su vida prácticamente perdidos, tomando por una decisión equivocada. Pasaron consecuencias bien serias. Pero hay un segundo personaje en esta historia de Ruth, Noemí. ¿Alguna vez han escuchado de Noemí? Amén. Noemí dice la palabra y nos cuenta que toma la decisión de regresar a la voluntad de Dios. Vamos a buscar Ruth 1, 6, 7, dice. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá, que era su tierra, su pueblo. Y aquí encontramos, hermanos, a esta mujer, que seguramente que era una mujer que amaba a Dios, era una mujer que conocía a Dios, pero era una mujer que había hecho lo que el esposo creyó que era correcto hacer. Y la palabra nos cuenta que al morir su esposo y al morir sus hijos, ella ahora le toca tomar una decisión sobre su vida. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me quedé sola, viuda, abandonada. Yo recuerdo cuando enviudé, varias personas de fuera, aún de Estados Unidos, ven a trabajar con nosotros, Lourdes, deja todo y vente para acá. Y yo le dije, eso no es la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios, buscar en la intimidad a Dios. Dios siempre bendice a su pueblo. Dios siempre bendice a su iglesia. Y aunque a veces nos apartamos, dejamos de orar, dejamos de buscar en la palabra, dejamos las cosas de Dios, Él siempre espera que con los brazos abiertos que volvamos a Él. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios siempre va a bendecir a sus hijos. Hermanos, Dios bendice a su iglesia y apartarse de ella, apartarse de la intimidad con Dios, apartarse de la palabra, no es una decisión sabia. Porque aunque hayan dificultades, aunque tengamos problemas, conflictos, hermanos, tenemos que saber que Dios está con nosotros. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que tomar decisiones y entender cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, qué decisiones tenemos que tomar. Y si te has apartado del Señor, porque tú puedes decir, no, pastora, pero yo vengo todos los domingos a la iglesia. Pero si yo hiciera una encuesta, ¿cuánto tiempo tienes con Dios? Todos los días. ¿Buscas al Señor? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás en intimidad con Él? ¿Realmente estás buscando a Dios? Es tiempo de buscarlo. Es tiempo de sacudirte y buscar al Señor y decirle, Señor, es cierto, no te busco, no oro, estoy acá en la iglesia, pero en realidad me conformo con la palabra que escucho y cuando voy a mi casa paso toda la semana sin buscarte. Señor, perdóname.
Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios siempre está esperándonos. El Señor siempre está esperando que nosotros volvamos a Él. Si nos equivocamos, Él no te va a condenar, simplemente te va a corregir y va a hacer que tú vuelvas a Él y Él te va a esperar con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para que aprendas a ir por el camino correcto. Este es el camino, Señor. Aquí tengo que hacer. ¿Qué decisión tengo que tomar? Dios, guíame. Guíame. Recuerdo cuando yo trabajé en un tiempo, entré a una empresa vendiendo, a mí me encantan los aretes, vendiendo aretes. Y entonces yo le dije a la chica que me estaba ofreciendo, le dije, yo quiero vender, porque a mí me gustan los aretes. Ya me dijo, entra a vender, que no sé qué. Pero yo quiero ser supervisora, yo no me quiero quedar vendiendo nomás. Ya, no te preocupes, tienes que hacer un grupo. Y me dijo que tenía que hacer. Y lo hice. Pero comencé a predicar la palabra. Y tenían un catálogo, me acuerdo, y ponían unos nombres desastrosos a los aretes. Y yo dije, Señor, este es el tiempo de cambiar todo en esta empresa. Y yo me reunía con las dos dueñas, porque eran dos dueñas, que se convirtieron al Señor. Y les dije, estos nombres no son de Dios, vamos a cambiar los nombres a los aretes, a las joyas y a todo. Y el Señor comenzó a bendecir, pero era el Señor. Y yo le decía al Señor, Señor, por favor, te ruego que yo no me olvide nunca que solamente dependo de ti. Que esto no me llegue a gustar tanto que me lleve a alejarme de ti. Que el día que tú me digas hasta aquí nomás, yo voy y renuncio. Y recuerdo que fui a un lugar donde comenzaron a orar por todos. Y ese pastor que no era de aquí, no me conocía, me dijo, Dios te dice un 99.9% para la obra. Y para mí esa fue la respuesta. Al día siguiente fui y renuncié. Me ofrecieron más dinero, no te vayas, Lourdes, que mira, que la empresa está yendo bien. Lo siento, Dios me dijo hasta aquí nomás y hasta aquí nomás. Y si yo me quedo, la empresa no va a ser bendecida, porque yo me quedo. Así que me voy. Y me fui. Y me fui. Y no es que me fui a grandes cosas, porque pasamos por muchas necesidades con mi esposo. El enemigo comenzó a atacarnos duro para que yo creyera que por haber renunciado estaba pasando por eso. Pero yo le decía, Señor, tú me llevaste a tomar esa decisión y lo consulté con mi esposo y tuvimos paz. Y el Señor nos bendijo. Tal vez Dios siempre está tocando la puerta de tu corazón. Él siempre está diciéndote, mira hija, estoy esperando que tomes buenas decisiones. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, si escuchas la voz de Dios, si obedeces a su palabra, si tienes una comunión con Él, Él siempre estará contigo. Siempre. Siempre te guiará, siempre te hablará, siempre. Porque Él va delante de ti y mantendrá, dice, una comunión contigo. Tú tienes que buscarlo. Tú tienes que hablar con Él. Tú tienes que decirle cómo te sientes. Muchas veces he ido delante de Dios y le he dicho, estoy frustrada, Señor. Señor, estoy pasando por esto, me siento mal y comienzo a llorarle a Dios. Y Dios trae paz a mi corazón. Porque Dios no está esperando que tu oración sea con palabritas rebuscadas, ¿no? A veces escuchamos y que como buscamos palabras hermosas para hablar al Señor, no. A Dios le gusta que le digas cómo tú estás.
sinceramente. Y hermanos, en esta hora Dios nos invita a que tomemos decisiones de volver a Él. Si no estás orando, si no lo estás buscando, si no estás estudiando su palabra, vuelve a Él. Mis hijas siempre me decían, sobre todo doña Laura, ¿dónde está? Mamá, ¿y tus papiros? Porque yo tengo mis cuadernos y ahí escribo y escribo y escribo. Y entonces me dice, ¿y tus papiros dónde están, mamá? Ahí los tengo bien guardados. Le digo, ¿quién va a heredar eso? Nadie, le digo, solamente es Dios que me habla a mí. Hermanos, si miramos el cuadro del hijo pródigo, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre está esperando que tú regreses. Mira lo que dice Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Increíble. Después que se había ido, se había gastado todo el dinero, había estado con mujeres, es decir, todo lo que había hecho, recapacita y dice, volveré a mi padre. ¿Y qué hizo el padre? Lo recibió con los brazos abiertos. Le cambió la ropa, le puso anillo, lo recibió como si fuera, wow, la mejor persona. Pero lo perdonó. Entonces, cuando tomemos decisiones equivocadas, hermanos, tengamos el valor, la humildad de correr al Padre. Corre al Padre, porque el Padre te está esperando. Corre al Padre porque Él te va a recibir con los brazos abiertos. Dios nos conoce, hermanos. Sabe cómo somos, sabe lo que pensamos. Pero Él está esperando que tú le hables. Otro personaje fue Orfa. Orfa era una de las nueras. Dice que Orfa toma la decisión de rechazar a Dios, de rechazar la voluntad de Dios. Ruth 1:8 dice, Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Hermanos, Orfa iba muy bien. Estaba caminando con la suegra de regreso a Israel. Pero en lugar de tomar la decisión de seguir el camino, de ir con la suegra, de ir al pueblo de Dios, en un momento toma la decisión de volver atrás. Y se regresó tras los dioses. Hermanos, si podemos pensar que, sí, pero yo no tengo dioses, pastora. ¿Y qué de tu hijito? A veces ponemos al hijito en el vez de Dios. ¿Y qué es de tu dinero, tu billetera? Todo, tócame, Señor, pero mi plata, esa sí es mía. ¿Qué de tu trabajo? Nosotros podemos tener dioses que no son imágenes. Y Dios no le gusta que nada ocupe su lugar. Nada. Hermanos, Dios nos invita a que nosotros cambiemos nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Él quiere que nosotros tomemos la responsabilidad de pensar, de orar, de ir y buscar al Señor en su palabra. Esta mujer tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Increíble, ¿no? Tuvo la oportunidad de darle el lugar a Dios, de aceptar al Señor, pero no lo hizo. En Ruth 1:14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó
con ella. ¿Mm? Muchos cristianos empezamos, hermanos, una vida con el Señor emocionados. ¿Mm? Y avanzamos poco a poco, comenzamos a conocer a Dios, comenzamos a estudiar la palabra, pero de pronto nos desanimamos por algo y comenzamos a retroceder. Y comenzamos a dejar la oración, comenzamos a dejar el estudio, comenzamos a dejar las cosas del Señor. ¿Y qué? Volvemos atrás. Pero yo voy a la iglesia, pastora, todos los domingos, pero estás volviendo atrás. Mi esposo siempre decía, venimos a la iglesia y ponemos nuestra carita de ángel. No sé si alguien se acuerda cuando él decía eso. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Sabe cómo estamos, a Él no lo podemos engañar, a Él no le podemos decir, sí, Señor, estoy acá en la iglesia, sí, Señor, yo estoy contigo. No. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida de entrega. Una vida de entrega a Él. A Él. Lucas 9:62 dice, y después Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mi esposo contaba que cuando él se convirtió, él tuvo una visión y vio que se estaba hundiendo en un pozo lleno de lodo. Y decía, ¿ahora qué hago? Y pedía ayuda, ¿no? Y dice que vio una mano que lo tomó y le dijo, agárrate bien de esta mano, porque el día que tú sueltes esta mano, volverás ahí. Y eso es lo que pasa cuando nosotros, los hijos de Dios, comenzamos a dejar las cosas del Señor. No podemos ser cristianos, hermanos, de momento, por horas, por ratos, o solamente para aparentar. No podemos empezar la carrera con el Señor y volver atrás. No. El apóstol Pablo dijo al final de su vida, en 2 de Timoteo 4, 7, 8, he peleado la buena batalla. ¿La estás peleando? ¿La estás peleando realmente la buena batalla? He acabado la carrera, he acabado la carrera. Dice, he guardado la fe. ¿Estás guardando la fe? ¿Realmente? Y por lo demás dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿A quiénes? A todos. Levanten las manos los que aman la venida de Cristo. Todos nosotros vamos a recibir esa corona. Esa corona ya la tenemos. Porque es Dios quien nos los va a dar. Jesús nos va a dar la corona. Nunca tomemos decisiones para volver atrás. Nunca. Hermanos, aunque las cosas vayan mal, aunque pasemos por pruebas, por aflicciones, tenemos que resistir, porque las decisiones que nosotros tomemos equivocadas van a ser con consecuencias eternas, eternas. Dice la palabra que la corona de justicia será para todos los que aman su venida. ¿Qué esperamos? Hermanos, tenemos que entender que no podemos quitar la mano del arado. Mi esposo siempre decía, nunca, jamás quiero dejar la mano del arado. Siempre quiero estar en el Señor. Y era un hombre de oración. Yo siempre peleaba con él porque le decía, tú me dejas chiquita. Oraba de las 10 de la noche, 11 de la noche, hasta las 6 de la mañana, todos los días. Y se caminaba por toda la casa orando y buscando a Dios. O de repente salía y ahí estaba arrodillado.
Oraba por cada una de sus ovejas. Todos los días. Nosotros no podemos quitar la mano del arado. Pero hay un último personaje. Y esta es Ruth. Tomó la decisión de confiar en Dios y es su voluntad. Ruth 1:16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Hermanos, cuando Orfa decide dejar a Noemí, Ruth se aferró a ella, se aferró a su suegra y tomó la decisión de seguirla. Y no solo eso, sino que toma la decisión de aceptar a Dios, de buscar a Dios, de aprender la palabra, de orar a Él. Porque Él dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tremendo. Tremenda confesión de esta mujer y podemos suponer que ella, hermanas, no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Ella no conocía al Señor, pero yo me imagino que Noemí tiene que haber sido para ella un testimonio de vida. Tiene que haber sido un testimonio de fe. Tiene que haber sido un testimonio de amor de una cristiana realmente en los caminos del Señor. Ella toma la firme decisión de buscar al Señor y obedecer a su voluntad. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una mujer humilde, sencilla, respetuosa, pero aprendió a ser temerosa de Dios. Tenía una buena discipuladora. Y hermanos, en nuestra vida cristiana tenemos que aprender a buscar el correcto discipulado. Busca tu discipulador. Tienes que buscar a una persona que realmente tú veas que confía en Dios. No hay personas perfectas, por si acaso, pero hay mujeres y hombres que aman al Señor. Una persona que conozca a Dios y que te va a poder dar el mejor consejo. Alguien que te ayude a crecer, que te aumente y no que te disminuya. Que te ayude a tomar las mejores decisiones en Dios. Por ejemplo, Josué. Josué era un ejemplo en la palabra de Dios sobre esto. Dice Josué 1:1. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, hasta ahí nomás. En esta historia de Josué, hermanos, podemos ver que Josué estuvo con Moisés, que Josué caminó con Moisés. Hermanos, Josué escuchó el consejo de Moisés y dice aquí que era servidor de Moisés. Estaba con él. Busquemos a alguien que nos disipule, que nos enseñe, que nos ayude a caminar por el camino correcto, el camino de Dios, a tomar las mejores decisiones en Él. Para Ruth, hermanos, como ella realmente decidió seguir a Noemí y decidió seguir a Dios. Recuerdo a una chica que vino a trabajar en mi casa. Mis hijas estaban pequeñas. Nosotros ya éramos creyentes. Íbamos a una iglesia en Callao, vivíamos en Pueblo Libre. Y le hablamos del Señor. Y la llevamos a la iglesia y esta chica se convirtió.
Y nosotros siempre recibíamos misioneros. Y una vez se hizo tan amiga de una misionera que le dijo, quiero que vayas a mi matrimonio. Y la llevó, le pagó los pasajes. Y al final Dios cambió su vida. Una chica que había sufrido tanto, una chica que había pasado por todo y que llegó a casa porque Dios la trajo, porque Dios tenía un propósito para su vida. Ahora ella vive allá con un esposo que es un misionero, sirven al Señor, tiene una gran casa y Dios la bendijo con un hijo, con una hija. La vida de Ruth cambió por completo, hermanos. Cambió por completo. Dios cambia nuestras vidas cuando nosotros decidimos seguirle. Y vemos cómo Ruth en el capítulo 4, el verso 13 dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Dios cambió la vida de Ruth. Dios puede cambiar tu vida, puede cambiar mi vida, puede transformarla. Y ahora, hermanos, Dios nos muestra que nosotros podemos tomar decisiones en base a nuestra fidelidad a Dios. Buscar al Señor, buscar crecer, conseguir ser un cristiano maduro en la fe. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión vamos a dar? Señor, realmente te quiero seguir y aunque esté aquí en la iglesia, yo me arrepiento por no buscarte, por no anhelarte, por no estudiar tu palabra. Y yo me comprometo contigo a que mi vida cambiará porque yo acepto que me equivoqué. Si tú estás así, tienes que decírselo a Dios. Si tú quieres ser bendecida o bendecido, habla con Él. Él es tu Padre. Y nuestro Padre tiene lo mejor para sus hijos. Si tú, siendo hombre, tienes lo mejor para tus hijos, haces lo mejor para tus hijos, cuánto más Dios como nuestro Padre.